buenas noches, amigos. Esta es la nueva edición de su programa Conversando con el Perú. Junto a Ángel Delgado, Jorge Villena, vamos a hacer los comentarios acerca de la coyuntura política y la actualidad en nuestro país. Esta es la señal de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Recuerden que este programa se transmite a través de la plataforma del portal La Abeja y de las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Bueno, Ángel, estamos aquí nuevamente para conversar. Sí, en primer, muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches, amigos. Efectivamente, esta semana ha tenido de todo. Es increíble cómo en corto tiempo se condensan tantos acontecimientos. Bueno, nunca se aburre. Bueno, eso para empezar, pero los desenlaces son múltiples y sorprendentes, y una cosa jala a la otra. Pero yo diría que lo típico de esta semana es que los aspectos propiamente políticos han pasado a segundo lugar, ¿no? Y el tema fundamental es las inculpaciones penales que tiene Castillo. ¿A raíz de qué? De las declaraciones de todos sus cómplices que hoy día están siendo investigados, que se han acogido ya al procedimiento y en cada una de sus declaraciones comprometen de una u otra manera a quien representaría pues efectivamente la fuente de poder de esta corrupción que según la hipótesis fiscal, mira tú, el señor Castillo sería el cabecilla de la misma. Entonces, caramba, aquí en lugar de hablar de, bueno, qué medida política, qué cambio, no, aquí el tema es casi para los especialistas en temas penales. Así es. Los penalistas, no, y los actores son los fiscales, los jueces, la policía, y casi no los parlamentarios. Los parlamentarios tienen su propia agenda, que vamos a conversarla también, pero la escena, la gran escena, se ha penalizado, ¿no? Es el derecho penal y no la política la que ocupa el centro del debate. Y justo sobre los abogados, esta semana hemos visto pues unas actuaciones realmente de película. En el caso de Aníbal Torres, que ya es una figura cómica en nuestro escenario político, ya yo creo que no vale la pena tomarlo en serio, es una persona un señor que está ya decrépito. Y el otro que ha salido a llamar la atención ha sido el señor Benji Espinosa, que es el abogado del presidente, que hizo un amague de renuncia. O sea, el amague ahora fue esta semana de Benji, y la semana anterior fue la de Aníbal, y creo que algo tiene que ver, porque creo que ya ante la falta de voceros, la falta de articuladores, no tiene speakers, o sea, el gobierno no tiene congresistas que puedan defender en los medios, en las calles, las políticas del gobierno, sus problemas de corrupción, que tienen que buscar abogados más o menos articulados y fluidos como para que puedan defender al gobierno ante los medios y ante las instancias judiciales. Tú como abogado, que eres un abogado de trayectoria, con mucha experiencia, ¿qué te da, qué sensación te da? Porque mucha gente... O sea, yo soy consciente de que hasta el más miserable de los delincuentes debe tener defensa jurídica. Claro, eso es y el abogado no tiene por qué asumir las responsabilidades del acusado. Son dos características muy importantes. ¿No? Pero ¿qué sensación te deja a ti esta participación de Espinosa, el doctor Espinosa, en los medios de comunicación? Mira, yo creo que hablar de colegas siempre es complicado, ¿no? Porque uno es parte también de este cuerpo foral. Los abogados, desde los tiempos de Roma, siempre fuimos un grupo de personas que nos encargamos de la defensa del derecho, de la argumentación jurídica en los tribunales. Y claro, eso genera toda un arte, determinadas características que son propias del gremio y que a veces no son tan comprendidas por la población. De ahí ese tufillo de mala fama que sin duda llega a la profesión. Eso existe. Lo del Sun Tzu ha sido pues una cosa... Pero yo creo que el señor realmente es un hombre joven de 33 años, sin duda es una persona enterada, que maneja, que tiene discurso, se mueve bien ante las cámaras, o sea, es un abogado que hoy en estos tiempos posmodernos conjuga el conocimiento que ha aprendido en las escuelas de Derecho y, por otro lado, esta capacidad de transmitir a través de los medios de comunicación determinadas ideas más o menos simples, pero que son fundamentales para ganarse la opinión pública. Hoy los juicios se han mediatizado. No debería ser así, eso es verdad.
pero aquí y en Estados Unidos y en el mundo. Así es. En claro. Estados Unidos Importante la opinión pública. la gente sale a la calle. ¿Te acuerdas del famoso juicio de este jugador Simpson que O.J. mató a su Simpson. señora? Claro que sí, al final convirtieron el caso en un caso racial, cuando era un Claro. caso de homicidio, claramente. Por supuesto. ¿Te das cuenta? O sea, cómo se da la vuelta. O sea, bueno, eso vamos, moralmente puede ser reprochable de un punto de vista, otros no, pero es habilidad. Ahora, yo creo que él tiene la habilidad, pero me parece que por la vehemencia justamente y por el estrellato que ha adquirido de la noche a la mañana, puede un poco perder la perspectiva y entonces sacrificar el rol de abogado defensor, que a veces implica discreción, negociar, hablar con los jueces y fiscales, llegar a determinados acuerdos, puntos de vista que están en la trastienda, que no aparecen en la opinión pública, por el discurso más bien de quien asume un juicio con un carácter de ruptura. Cuando imputa, por ejemplo, a la fiscal de la Nación desconocimiento, capricho y cosas por el estilo, él está marcando una línea de defensa que algunos autores, un famoso abogado francés, argelino para ser, ¿no?, en un libro sobre las estrategias judiciales, decía que había dos tipos de procesos: los procesos de connivencia, para juicios políticos, juicios políticos. Él era defensor de juicios de los guerrilleros. No, hablando de Berger, ¿no? Jacques Berger, que es un famoso abogado argelino, arrancó defendiendo pues a los guerrilleros, a los que estuvieron en la lucha por la independencia de Argelia, y después terminó en su etapa crepuscular defendiendo a Klaus Barbie, a los nazis. Para que veas tú, su clientela bien polémica. La cintura, la flexibilidad. Bueno, pero entonces los juicios de connivencia son aquellos en la cual el acusado político, de todo modo, se ajusta a las reglas, entonces le saca provecho a las instituciones para producir un resultado. Pero el otro proceso son los de ruptura, donde en lugar de acogerte, tú aprovechas la tribuna, aprovechas el foro, el banquillo, para hacer un discurso hacia la posteridad y a la comunidad en su conjunto. Entonces creo que aquí hay una confusión de ambos niveles, porque él, para poder ser efectivo, debería ingresar y, usando las herramientas que te da el derecho y el derecho procesal, específicamente, sacar resultados en beneficio de su cliente. Claro, eso puede que le lleve a bajar el tono, a ser menos espectacular, menos mediático, pero más efectivo. Pero si se opta por el otro camino, entonces una frase, un discurso, el lirismo pesa más. ¿Y qué me importan los resultados? Porque ya estás condenado. Entonces, buscas un juicio en la historia. Buscas la absolución, como decía Fidel Castro, que también fue un gran abogado. ¿Te acuerdas este alegato cuando él es detenido? En su primera parte dice: la historia me absolverá. Cuando asaltan el Moncada, ¿no? Así es. La historia me absolverá. Entonces ya no es el tribunal, sino es la historia la que te va a absolver. Creo que don Benji está en ambas aguas, y ahí son los problemas que tú has detectado. Bueno, pues hay una larga y distante diferencia pues entre Fidel Castro, Hugo Chávez, ¿no?, de Pedro Castillo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso está claro. Este chico yo lo he conocido en algún momento mucho más joven, ¿no? Ahora hace tiempo que no sé de él. Me ha sorprendido verlo en medios. ¿Entonces estudió con él? ¿Eres compañero? No, pero lo he conocido por otras circunstancias. Y me parece, yo no soy abogado, pero me parece que ha pasado de la defensa técnica legal a una defensa política. Claro, es de ruptura. Entonces, ha ido ya por un lado y bueno, se ha ganado bastantes, digamos, en sus presentaciones, en vez de ganar simpatía a la causa, que de eso debería ser el motivo de tu participación política, ha conseguido todo lo contrario, ¿no? Entonces creo que ese ha sido, creo yo, que en lo legal puede ser muy bueno, pero en lo político le está yendo muy mal. Claro. No está haciendo una defensa política adecuada, porque de alguna manera cuando mediatizas, lo que tratas de hacer es que la gente simpatice con el acusado, al menos con tu coartada, ¿no?
No, claro. poner en duda. Sí, pero, sí, no, tú tienes, pues, claro. pero no, o sea, dice, voy a ir a la fiscalía, no voy a ir a la fiscalía y al final termina yendo. No voy a declarar y va a declarar, pero no declaró. Ahora, en defensa de Benji, este caso es bien complicado, ¿eh? O sea, aquí defender políticamente actos rateriles de baja estofa es difícil, pues, no me explico. El Fidel Castro y compañía, bueno, podían, pues, decir yo lo hice por mis ideales, tal cosa. Válido no, pero podían tener ese bagaje. En cambio, aquí, ¿cómo tú justificas que la sobrina, que el nieto, el cuñado? O sea, políticamente es indefendible. Ahora, inclusive los izquierdistas de verdad, esos de corazón, deberían repudiar a personajes de esta, porque los están maleteando. Claro. Y yo creo que todo esto ha terminado, pues, con esta serie de señalamientos, ha terminado con la prisión de la señorita Jennifer, que no me queda claro si es hija, es cuñada, es adoptada, es propia. No, hay unas versiones que están circulando de que sería hija natural de Pedro Castillo, ¿no? Con una señora que es la que ha aparecido el otro día en la fiscalía, ¿no? Que aparentemente ha sido esposa del hermano de Pedro Castillo. ¿Así? Así es. Mira. Entonces, y que el hermano, al haber tenido esta relación, dejó a la niña para que sea criada por la pareja. En fin, o sea, no hay una serie pues, de mitos y de leyendas alrededor de eso, pero resulta que esta señorita Jennifer, a quien el señor Salas, el ministro más sobón de la historia del Perú, o sea, yo creo que el ministro Salas debería dedicarse a amarrarle los zapatos a Castillo. Sí, eso. A ilustrar las botas, echar, ¿no? Ahí, a hacer el bolero. Creo que el señor Salas el otro día dijo algo que pareció a mí grotesco, ya superó yo pensaba que Gloria Montenegro era pues un nivel de sobonería que no podía ser superado. Salas logró lo imposible, superó a Gloria Montenegro y dijo que Jennifer era una heroína de la democracia, que ella se había sacrificado por una causa. Yo no sé qué causa será esa, pero es evidente que la señorita ha participado de actos ilegales, de patrocinio, claro, de favorecimiento a una empresa. Ella ha estado mismo haciendo gestiones indebidas, usurpación, en fin, toda una serie de concursos de delitos de la cual ha participado y que yo creo que la va a tener muy complicado, y creo que la siguiente en caer es la primera dama y sus otros hermanos. Que en el organigrama, no sé si los amigos han visto o recuerdan, está como coordinadora, tiene un cargo dentro, una función ella, de esta banda criminal, ¿no? Tanto la primera dama como sus otros hermanos han cancelado sus deudas en el sistema financiero, o sea, tenían deudas en el banco, de tarjetas, de varias cosas. Y en noviembre de la noche a la pasado, mañana pagaron todo. O sea, en un instante. Aquí lo importante no es que hayan cancelado, sino que lo han hecho en un santiamén. Así es. Y además coincide precisamente con los depósitos que le hace la empresa que contrataba a Jennifer para hacer estas consultorías y estos. O sea, evidentemente hay un. Sospechosamente hay una muy fuerte sospecha de que esto pues se debe a un acto de corrupción. Y yo creo que al final va a terminarse quedando Pedro Castillo solo no sé, pues con el cocinero y con el mayordomo de Palacio, porque no va a haber familia quien esté alrededor suyo, ¿no? Pues está bien complicada la situación para él. Ahora bien, bueno, el escenario que estamos hablando de Benji, porque la coyuntura lamentablemente se está caracterizando por la transformación de lo político en cuestiones penales, y eso ha llevado, para que veas tú, en la misma línea, a un enfrentamiento de poderes, pero no el enfrentamiento clásico entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, que ya, pues eso es propio de las democracias, eso sucede en las mejores familias, en los mejores países, sino ahora estamos ante una contradicción entre el Ministerio Público, que es parte del Poder Jurisdiccional, ¿no? Incluyendo el Poder Judicial, pero en este caso el Ministerio Público, con el presidente, con el Consejo de Ministros, porque los ataques que ha recibido la Fiscalía por parte del presidente y de Torres y de las ONGs que están detrás apoyando. Entonces, lo que dicen ellos es que ahora el bloque pues, ya no es el Congreso, ya no es ahora es la Fiscalía la que está en una actitud golpista, cosa que llevó a que la señora fiscal Patricia Benavides, ¿no?, salga al frente y bueno, denuncie este hecho pues como una intimidación, y al día siguiente todos los fiscales de los diferentes distritos de la República
expresaron su solidaridad. Entonces, ese es un enfrentamiento Así es. de poderes, pero, repito, no a partir de lo político, sino a partir de la juridicidad. ¿Qué te Claro, parece? la Fiscalía, después de mucho tiempo, y creo que eso es algo que también hemos Sí, eso es comentado acá, importante. la Fiscalía está devolviendo la fe al país en cuanto a un proceso lejos de lo político. Porque recordarás que hace unos años, cuando estaba la señora Zoraida y el señor Pablo Sánchez a cargo de la Fiscalía, este equipo especial de Lavallato politizó completamente el escenario de investigaciones, ¿no? Ahora quizás no hay esa espectacularidad, ¿no? Por ejemplo, cuando declaró Barata, o sea, la Fiscalía estaba recogiendo en vivo la declaración y había una ONG y 2 o 3 medios de comunicación vinculados a ciertos grupos de poder que hacían transmisión prácticamente en vivo de las declaraciones, ¿no? Algo insólito, inédito. Entonces, creo que ahora la fiscal de la Nación actual, la doctora Benavides, está recomponiendo la institucionalidad de la Fiscalía, ¿no? Una Fiscalía que, al margen de que pueda ser, al margen de los investigados, ¿no?, se aboque a los hechos, no a la naturaleza de la persona que está investigada. Y creo que eso es algo importante que hay que rescatar porque quienes creemos en la democracia y en la división de poderes, sabemos que la importancia que las instituciones obedezcan a principios y no a personas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Sí. Y en el marco de esto se ha generado una serie de reuniones en Palacio de Gobierno donde han aparecido personajes... Oye, un ratito, antes, ¿no?, que llegues, quería yo complementar, Sí, lo que me parece un juicio muy importante. Una cosa es la Fiscalía en los tiempos de Lagarto Vizcarra, donde era utilizada para perseguir a los rivales políticos. Claro que sí. Porque tú has recordado el tema de Barata declarando y los medios de comunicación, era para perjudicar a los rivales. Llámese Alan García, llámese Castañeda, llámese Keiko Fujimori. Ah, qué valiente la Fiscalía, cumpliendo su deber con todo el respaldo del aparato estatal y de la prensa. En cambio, ahora la fiscal se está enfrentando al poder, al presidente, al poder de la República y eventualmente a los niños que dentro del Parlamento están en conciliábulo con él. Claro. Ese es un rol bien diferente que hay que decirlo con toda claridad. No, y hay que decirlo también, ese equipo especial ha sido un mamarracho, firmaron un acuerdo vergonzoso con los brasileros, o sea, prácticamente Odebrecht se va del país y tenemos que darle las gracias y regalarle un montón de plata después de haber hecho un montón de perjuicios a la Pero querían que echaran pues a todo, ¿no? a Keiko, querían que echaran a Lapra, en fin. Y lo peor de todo es que han pasado ya casi 6, vamos para 7 años, y no hay ni un solo acusado y no hay nadie en la cárcel. Pero políticamente cumplieron el objetivo. Bueno. O sea, Susana Villarán, que destruyeron a los partidos más importantes. Susana Villarán, que ha sido la política de izquierda más corrupta, Sí. o sea, es la política peruana más corrupta de la historia del Perú. O sea, ella ha confesado haber recibido $10 millones en coimas, ¿no?, en conjunto con una serie de personajes y funcionarios que estaban alrededor de ella, y está en su casa. Y el funcionario más importante, que fue la mente operativa, que ha sido su gerente municipal, está de colaborador. Pero mira tú, libre. Mientras que Pérez ha intentado, sin suerte todavía y felizmente, criminalizar al partido, decir que Fuerza Popular es una organización criminal, ¿no? No lo ha hecho, por ejemplo, con la gente de Villarán. De las Chalinas todos Verdes. los compinches Así es. que han hecho y deshecho en la Municipalidad de Lima en esa época están más o menos. La cosa está focalizada Porque todos en ellos 2-3 estaban personas. vinculados a una ONG. Así es. Que es una ¿Te das ONG cuenta de la diferencia? que fundó Susana Villarán, es que nada, estamos hablando del IDL, ¿no? Ahí ha estado del IDL, que han estado en la municipalidad, empezando por Susana, estaba el señor Gabriel Prado, la señora Paola Ugaz, el señor Antonio Salazar, el señor Carlos Rivera, el señor Ronald Gamarra. O sea, estamos hablando de un grupo de personajes. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué eso no es una organización criminal? ¿Por qué la Fiscalía no la caracteriza más? Porque la Fiscalía pues obedece de cierta manera a la ¿Te das agenda cuenta? política. Sí, por supuesto. ¿Se dan cuenta, amigos, la diferencia? Claro. Ahora, y hay que decirlo porque ya no tiene la misma cobertura, pero es la 5ª vez, o sea, se supone que hace 1 año y medio se terminó la investigación a Keiko Fujimori. Sí. ¿No? Entonces lo único que falta es que el señor Pérez acuse ante el juez para que el juez inicie el juicio.
van por la quinta vez, se le perdió la computadora y no sé qué cosa. Le han rechazado, que le han rechazado es una porque basura. la acusación está mal hecha, porque desde un principio se dijo. Y obviamente nos han dicho de todos, pero sin ser abogado, hemos sostenido un grupo de personas Sí, claro. que los aportes privados no constituyen en ningún lugar lavado de activos. No eran delitos en la época Así es. en la cual se cometieron estos hechos. Pero y tampoco lo son ahora. O sea, las campañas políticas se financian de aportes privados porque el Estado no pone plata para las campañas. Así es. Entonces, ahora, que si lo registraron o no lo registraron, no tiene nada que ver. Y en todo con que haya caso, habido esas son faltas de otra naturaleza que se canalizan de otra no manera. tiene nada que ver con lavado. Pero no es lavado de Así activos. es. Efectivamente. Así Esa es la actitud miserable de gente que ha usado las herramientas y ha jurídicas polarizado, para han fines perjudicado, contrarios a la justicia. y han Pero mira, perjudicado la yo te interrumpí, ¿no? Y quería volver para el otro tema, lo que tú estabas diciendo. Estos matones que se reúnen con Castillo y las amenazas de subvertir al país, de llamar a una insurrección. Estabas tú hablando de eso, Me ¿no? da muchísima pena, Ángel, que la clase política del Perú esté enfrentando un gobierno hundido en este pantano de corrupción. O sea, ha llevado completamente al país a este tipo de política con la gente que está en lo más alto del poder. Y su único sostén son un grupo de sindicalistas pintorescos, radicales de provincia, que son muy poco representativos, y estos cómicos ambulantes de la Plaza San Martín, ¿no? Porque no tienen otro nombre, ¿no? Con el perdón de los cómicos ambulantes, ¿no? Porque yo no creo que estos personajes son los que se sientan en Palacio de Gobierno junto al presidente para darle un apoyo. Lo aplauden, pues, lo aplauden, o sea, no lo existe. Y todo el país en vilo, la economía nacional, la conducción de los ministerios, de las políticas y de las cosas que son relativas a la lucha contra la pobreza y a la búsqueda del desarrollo nacional, en parálisis porque un gobierno está dedicado a defenderse con uñas y dientes para evitar la cárcel. Eso es algo que yo en realidad creo que ha generado el gran rechazo que tiene el Congreso y la clase política actual de no poder sacar este tipo de cómicos del poder y de corruptos del poder, ¿no? Sí, pues porque son amenazas inaceptables en el mundo democrático. El presidente de la República no puede estar ahí hablando por todo el país de que van a cerrar el Congreso, cosas por el estilo, porque si lo hiciera por la vía constitucional, adelante, pero no tiene cómo hacerlo. Entonces, lo que está provocando es un azuzamiento entre la población para algo que no va a suceder jamás, y yo creo que decirlo con todas sus letras. No se va a producir un levantamiento popular a favor de Castillo porque el pueblo está en contra de Castillo. Ahí están las encuestas todas, hasta el del IEP, que es una ONG que ha dicho que ha subido de izquierda, ¿no? El IEP ha dicho que ha subido 10 puntos en Lima Metropolitana. Por eso, entonces no hay cómo que aquí se reproduzca pues la situación se entrevistan entre ellos, ¿no? No, en el cual, pues, ¿te acuerdas cuando se produjo el golpe de Carmona contra Chávez en Venezuela en el año 2002? Hubo un levantamiento popular, inclusive la tropa, el ejército. Ya, ok, ni siquiera la reacción que hubo cuando cayó Morales y la señora Áñez tomó la presidencia de la República. Aquí no va a haber nada de eso. No, pero sí puede haber algo que sí es importante. Hay que tomar en serio en esto. Algún tipo avesado, algún devariado, algún tipo extraviado, lo que existen, o los remanentes de Sendero que ayer han provocado 2 víctimas entre los oficiales, así es, sí podrían, ¿no?, hacer atentados contra bienes privados, bienes públicos y contra la integridad de determinadas personas del campo democrático opositor. Es decir, volver a lo que saben, a las prácticas terroristas, eso es la izquierda, para poder tener fuerza en la escena política. Eso es la Esto izquierda. sí es grave. No, a la izquierda no le importa absolutamente nada luchar contra la pobreza, desarrollar el país, a incrementar la economía nacional. Les interesa el poder. Y ya llegaron y van a hacer todo lo posible para quedarse. Así tengan que recurrir a la violencia, a la amenaza, a los insultos, a los golpes. No se van a ir por las buenas. Esto me queda absolutamente claro, lo he dicho en algún momento. Yo no he visto a ningún rojo yéndose del gobierno por las buenas. A esos hay que sacarlos. Y creo que la situación va a ponerse peor porque ya hemos visto
a un decrépito premier amenazando incluso con movilizar a la gente para poner de rodillas a todos los grupos golpistas. Así ¿no? es, así es. Es una lamentable expresión de alguien que es el vocero del gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí nuestro primer bloque de esta noche. Vamos a una pausa comercial con nuestros auspiciadores y regresamos en su programa Conversando con el Perú. Muy bien. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. Muy buenas noches, queridos amigos. Seguimos con su programa Conversando con el Perú, que se transmite a través de las ondas de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Aquí estamos Ángel Delgado y Jorge Villena, con un invitado especial que ha venido a conversar acerca de esta semana agitada en el tema político. Estamos con el doctor Fernán Altuve, que además nos hablará del último libro que ha presentado hace poco en la Feria del Libro. Ha sido todo un éxito la presentación, ¿no? Ha estado Pancho Tudela y otras personalidades que han comentado el libro de Fernán. Buenas noches, ¿qué nos tienes que comentar? ¿Cómo estás, Fernán? Qué gusto tenerte. Muchas gracias por mencionar lo del libro, que es un... Empecemos por ahí. Y un homenaje a un hombre valioso, a un héroe civil, que es poco común relevar a los civiles, y magistrado, profesor universitario, que en los días aciagos de la dictadura militar, cuando mucha gente cayó, él, como decano del Colegio de Abogados, salió al frente, defendió la constitucionalidad, defendió las libertades públicas y sufrió él y su esposa injusta prisión y fue un detenido desaparecido durante mucho tiempo, ¿no? Creo que es importante porque además de ser un maestro universitario, un reputado constitucionalista, es un historiador de las constituciones. Todos hemos leído en los años de educación universitaria este texto fundamental. Efectivamente hay que recordarlo, esta gesta cívica. Él, siendo decano del Colegio de Abogados de Lima, se enfrentó a la poderosa dictadura de Velasco y le hizo unas críticas justamente en lo que más le dolía, en el tema del petróleo. Los militares se ufanaban de haber recuperado pues la Brea y Pariñas, eran los campeones del mismo, y las críticas que hizo el colegio, una comisión de juristas del colegio que él presidía, puso al desnudo pues los problemas de estos contratos, y la respuesta del gobierno no fue discutir, sino fue
creo que lo sacó del país, los exilió, ¿no? A él no. Pero a los demás sí. El colegio fue prácticamente disuelto, se ordenó la detención de todos los miembros del colegio, de todos los miembros del colegio, y a Vicente Ugarte lo detuvieron y lo tuvieron desaparecido, lo tuvieron con su esposa, y a ella la tuvieron detenida varios días, después la dejaron salir, pero ella no sabía ni supo durante muchísimo tiempo dónde estaba él. Porque te desaparecían. Lo desaparecieron. Él no fue deportado, que era el mecanismo inicial. Aquí había, me acuerdo, varios. Sí, y Ortiz de Ceballos, que después fue primer fiscal de la Nación. Así es. En reconocimiento a que había sido el que firmó aquel importante dictamen donde decía, bueno, aquí se acusa de no someterse al imperialismo americano, pero todos estos contratos son lesivos y se someten al imperialismo japonés. Exactamente. Muy interesante, ¿eh? Y está bien que se recuerde, porque esa es una forma de ser consecuente con la democracia y enfrentar una dictadura aún poniendo en riesgo su propia integridad. Y de su familia. Pues yo creo que justo homenaje, y verdad te felicitamos, Fernán, por haber recuperado un héroe de la democracia peruana, además de un gran maestro intelectual como fue don Vicente Ugarte del Pino. Es bueno que la gente joven lo conozca, sí. Conozca estas personalidades que han tenido no solamente el derecho, sino la política peruana, ¿no? En momentos difíciles donde ahora precisamente hace falta nuevos referentes y nuevos liderazgos, así es, donde el país requiere urgentemente no solamente personas, sino proyectos, ideas que de alguna manera reflejen lo que esperamos nuestro país en el futuro, ¿no? Esperemos esperamos que los jóvenes, las personas que nos escuchen, en mérito a esta explicación, vayan y compren este libro, porque creo que es importante conocer nuestros antecedentes de cómo se defiende la República, ¿no? Bueno, ahora sí, adelante. Bueno, y pasando a los temas políticos, esta semana ha sido una semana convulsionada, ¿no? El día de ayer ha desatado en las redes sociales, hemos tenido varios gestos, ¿no? Un montón. El de Mari Carmen Alba, que creo que fue largamente superado por este vergonzoso espectáculo que dio Castillo, donde un efectivo de la policía, hasta dos se arrodillan a amarrarle los zapatos. Eso a mí me pareció un acto denigrante para la institución policial, ¿no? Una falta de respeto al uniforme. Pero no sé qué te ha parecido ahora en estos códigos. Más allá de las dos imágenes, la del Congreso y la del Ejecutivo, creo que hay que ir atrás. Yo creo que estamos con ánimos alterados en los políticos. Sí. Esos ánimos alterados son producto, probablemente, en mi interpretación, de que ninguno, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo, están entendiendo lo que pasa en el país. Están fuera de la realidad. Hay un ejecutivo que se siente versallesco, que tiene todo el poder y todo el apoyo de una gente que solo existe en su cabeza, y que se permite hacer amenazas, acusaciones y tener actitudes provocativas, y al mismo tiempo yo soy el dueño del poder, lo cual está fuera de la realidad, porque ni el pueblo está con él, ni las circunstancias. Una ilusión. Está viviendo una ilusión. Y también el Parlamento está en una tensión, porque también vive la ilusión de que ellos no tienen la responsabilidad de solucionar esto, y que cualquier problema menudo es más importante que los problemas sustanciales. Entonces yo creo que son expresiones lamentables, la del Ejecutivo infinitamente más grave, lo otro fue un problema, una tensión y un conflicto entre dos parlamentarios, donde si hay culpa, hay culpas compartidas, ahora, ¿no? Y yo estaba conversando el día de ayer en las redes, que mientras en el Congreso se peleaban por un cargo, porque lo que estaba en disputa era un cargo, el presidente de la República decía que tenía el apoyo del pueblo, pero en realidad estamos hablando de unos cuantos grupos sindicales radicales y una mancha de charlatanes que están merodeando en la Plaza San Martín, que ahora les dan asiento en Palacio de Gobierno para que supuestamente representen cierto sector de la sociedad. Pero el que ha pasado por el centro de Lima sabe que todos esos personajes pintorescos que forman parte del ágora de la Plaza San Martín
no son representativos De absolutamente nada. No, y lo que hacen es profundizar la orfandad. Y creo que o sea, no puede ser pues, que el Congreso, los partidos, la clase política no pueda enfrentar a un presidente que tiene esos apoyos. Creo que son en realidad ridículos si te pones a pensar bien, ¿eh? Así es. Sí, el problema que creo que subyace en esta representación bamba, por decirla de alguna manera, a la que acude Palacio con personas que se ponen un sombrero, un poncho y ya quieren ser lo que no son, es que en el fondo, el Parlamento está sufriendo de una esquizofrenia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Durante un año le han dicho a sus votantes y a sus electores, en todos los casos, tanto en el oficialismo como en la oposición, unas cosas, que es el discurso para afuera, y cada día nos estamos dando cuenta que ellos han estado haciendo por debajo de la mesa cosas que no tienen nada que ver con lo que han estado diciendo. Así es. Entonces, esa situación es muy difícil de transparentar o de blanquear porque los pone en la situación. Hoy día sale una denuncia en un periódico de que líderes evangélicos que se suponía que eran opositores estaban yendo al gobierno, etcétera. Hay que ver si eso es verdad o no es mentira, pero parece que el problema es que la doble cara, la doble moral, el doble discurso del Congreso es muy grave. Y eso tarde o temprano va a chocar. Sí. Entonces, eso quiere decir que la democracia en el Perú tiene aliados falsos y enemigos reales. Absolutamente. Eso creo que es la mejor definición. El problema es que la gente se da cuenta cada día que sus supuestos representantes han llegado ahí para negociar. Sí. Y creo que cuando comenzaron a negociar nunca se imaginaron la gravedad que alcanzarían los hechos y ahora son en cierta manera prisioneros de lo que hayan dicho o de lo que hayan hecho y que nosotros no lo sabemos. Bueno, en esa línea de pensamiento que yo concuerdo, mira tú, es realmente curioso que una de las notas de la coyuntura política sea justamente la despolitización de la misma escena política. Se basea su contenido y se está llenando de acciones de otra naturaleza, que son acciones penales, recursos jurídicos. Otros son los actores, los jueces, los fiscales, los cuerpos policiales. El abogado del presidente. Exactamente. Entonces, eso revela una profunda crisis, porque si aquí estuviéramos discutiendo y peleándonos a muerte inclusive por los temas políticos, por medidas A, medidas B, incluso por el tema de la constituyente, correcto. Pero no, aquí el debate nacional, lo que ocupa la primera plana de los periódicos son hechos criminales que en otro tiempo deberían estar en la sección de la página roja de los periódicos. ¿Qué significa esto? Bueno, que la política haya sido invadida por lo penal. Bueno, que definitivamente hay una despolitización, o sea, eso creo que queda claro, porque aquí los actores hemos dejado que la política la hagan los jueces y los fiscales o los medios de comunicación. Así es. Y los partidos, en el fondo, no hacen política porque hay que decirlo, da mucha pena, pero en la mayoría de los casos lo que están haciendo son business. Sí, pues. Están haciendo representación de intereses, no están representando opiniones ciudadanas. No defienden principios. No defienden ni principios, ni siquiera una agenda general de los electores, sino están defendiendo la pequeña agenda de quienes han tenido el privilegio de poder armar un partido empresa, un partido empresa, es decir, llámale partido universidad, partido empresa, partido business, lo que quieran. Entonces, ellos están dedicados al negocio, al business, a la protección de intereses, y entonces ha habido un vaciamiento. La ciudadanía está huérfana de política porque los políticos llamados a hacer política se han entregado sus intereses particulares. Entonces, ha quedado la institución, judicial y fiscal en la forma de la criminalización de la política. Y los medios de comunicación en lo que ellos pueden hacer, que es la denuncia, pero no pueden hacer más. Que la vuelven espectáculo. Que se vuelve un espectáculo. Entonces, así es. A eso hemos llegado. Estamos en una profunda crisis. Sí, pues. Estamos en una profunda crisis que afecta a todos los sectores, y lo que va a terminar pasando, si esto no se arregla ya, y eso es lo que no entienden los irresponsables, claro, que tienen el papel disque político,
es que la política siempre termina ocupando su lugar. Ah, claro. Y no hay lugar vacío en la política. El problema es que eso termina ocurriendo como un tsunami, de como otra manera, de la manera menos conveniente. De la manera menos organizada. Y todos aquellos que hoy día están felices porque creen tener una cuota, terminan desaparecidos y siendo un obstáculo para el país, ¿no? Sí, pues aquí se ha puesto en cuestión la polis, ¿no? Esa idea, ese legado de la tradición grecolatina, ¿no? De Grecia, la polis, es la polis como el espacio, ¿no? De convivencia de los seres humanos, de liberación, es lo que está pues en cuestión, en última instancia, ¿no? Ya en desaparición, podríamos decir. Ahora, y siguiendo el hilo de los hechos, hay una acusación en curso por el caso de Dina Boluarte que está, digamos, demostrado. Todo se origina en un informe de la Contraloría que ha acusado a Dina Boluarte y que me parece que han escogido el camino más tortuoso, largo y difícil para poder llevar adelante esta denuncia. Y por otro lado está la acusación constitucional que han elaborado ustedes como parte de un grupo de juristas, claro, ¿no? Por traición a la patria de Pedro Castillo. ¿Qué caminos, qué rutas, qué plazos hay para poder tener alguna respuesta o solución cercana? A ver, en principio todos los plazos ya habrían sido superados. Los plazos han sido superados. A ver, en teoría. Pero se ha llegado a un punto fundamental que es la presentación de un informe que determina que hay los elementos de verosimilitud para una acusación por infracción constitucional y por delito de traición a la patria. Ahora, hay que ver cuál va a ser la nueva composición o la recomposición o la votación, ya tendrán que decidir de la comisión permanente. Ahí se tendrá que ver si se llega a esa instancia donde la instancia de la comisión permanente decidirá acusar o no acusar ante el Pleno. Exacto. Que son las fases que ocurren. Ahora, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar? Y todo lo demás, todo es un camino incierto y tortuoso, porque aquí todos estamos tratando con personas que creemos que están en un lado y después nos enteramos que están en otro. Sí, pues. O sea, la elección del tercer vicepresidente con votos de Perú Libre. ¿Cómo es eso? O sea, no, hay cosas que casi milagrosas, ¿sabes? Casi inexplicables. Bueno, pero hasta cierto punto, digamos, la astucia de la razón que hablaba Hegel felizmente ha puesto a ¿cómo se llama? A Alejandro. No, ¿cómo se llama el congresista que ha ganado de Renovación Popular? A Muñante, porque ha podido ganar una de las niñas de Acción Popular, de bloque oficialista. La verdad, ha sucedido algunas trasusación de la química ahí en el Parlamento, nadie sabe, que ha producido algún nadie milagro, sabe sí. lo que está pasando, pero en esas cosas yo siempre tengo las teorías de la causalidad y no de la casualidad. Hay vasos comunicantes y relaciones que no conocemos. Y a mí me parece que en la política lo importante es que todo esté sobre la mesa. Feo, bonito, guste o no guste, pero sobre la mesa. Pero eso de que tú llegas al día de la mesa directiva y alguien que estaba en una bancada cruza a la otra bancada para ser candidato, sí, pues, como Esdras, como el parlamentario Esdras. O sea, son cosas que definitivamente están mal. Y además, hay que decirlo y lo digo ahora, cuando termine este Parlamento, si este Parlamento no se convierte en un Parlamento de solución, sino es un Parlamento de conflicto, hay que ser claros, tarde o temprano, toda esta mugre se va a conocer porque siempre se conoce. Así es. Todos los que han hecho cosas indebidas, como los gobiernos donde hubo el abuso de la última etapa de Fujimori, o el caso de Vizcarra, todo se conoce. Pero con estos niños y con todos estos desleales y traidores no hay que permitir la impunidad. No. O son parte de la solución o deben ir a la cárcel. Mira, importante lo que dices. Efectivamente, los plazos en estos procedimientos han sido superados. Y quiero recordarles a los amigos que nos escuchan que la denuncia constitucional que presentamos se hizo el 1 de febrero de este año. Mira cuánto tiempo ha pasado. Por supuesto, los plazos reglamentarios saltan, pero lo importante, como dice Fernán bien, es que ya estamos por terminar la etapa de la investigación. Hay un dictamen que ha hecho el congresista delegado, el ponente, que recoge lo fundamental de la denuncia y, en consecuencia, en la próxima sesión de la subcomisión, ahora se discute si va a ser
la anterior o va a ser la nueva, porque ya se ha nombrado una nueva comisión permanente. En fin, más allá de ese debate, en fin, eso creo que está encauzado. Veremos qué cosa pasa, interrogación, como tú bien dices. Pero el otro tema que nos preocupa es el que tú has señalado, Jorge. El de Dina Boluarte. El de Dina Boluarte. Porque ese es un tema más sencillo. ¿Por qué? Porque quien ha llevado a cabo la denuncia es un órgano especializado por la Constitución para ver la rectitud de la administración pública y ha determinado de que hay una incompatibilidad señalada en el artículo 126 entre el cargo de ministro de Estado y cualquier otra función público-privada. Eso está clarísimo y además hemos conocido a través de la prensa un conjunto de hechos que lo confirman. Ese es un tema que la investigación debería ser muy ajustada, muy precisa, y además no sé por qué un congresista vinculado al oficialismo ha sido el ponente, el cual está dispuesto a retrasar. Dijo que él tenía 3 meses, cosa que es mentira, pero eso es en los casos complejos, por supuesto, pero claro, no en un caso de esta naturaleza. Entonces, mira cómo se está especulando ahí para que Dina Boluarte sea la reserva de toda esta gente que ya con Castillo no ve futuro para poder encaramarse en el poder. Y yo creo que había un debate largo hace mucho tiempo sobre el nexo que hay entre la política y la economía. Sí. ¿No? Y algunos pensaron de que en el Perú, a pesar del ruido político, la economía andaba bien. Hoy día la economía va mal y en la clase política hay silencio, hay complicidad. Hay estas maniobras para poder, tanto unos como otros, seguirse quedando en el poder, ¿no? Y finalmente lo político termina impactando en lo económico, o sea, sí influye. Tanto como lo económico también impacta en lo político. Sí, claro. Entonces, hay mucha gente que ha querido separar ambas cosas y yo creo que eso es un grave error. Y esperar que la sociedad siga sintiendo paciencia frente a esta situación, que vemos que el Perú está prácticamente, el gobierno entero está hundiéndose en la corrupción. O sea, creo que al final van a terminar metiendo presos hasta el cocinero y al portero de Palacio, y se va a quedar solo el presidente con su inmunidad. Y mientras tanto la clase política sigue discutiendo de otro tipo de cosas. O sea, veo que hay una clamorosa falta de consideración o de pertinencia frente a la situación, ¿no? Bueno, es que la teoría de las cuerdas separadas, que es la construcción conceptual de lo que tú estás diciendo, en cierta manera separa la economía de la política, pero no es tan así. Separa la economía de la política y haz que la política tenga impolíticos. Es decir, gente que defienda los intereses económicos en la política, pero que no haga política. O sea, en cierta manera, el vaciamiento político es requisito indispensable para que se construya esas cuerdas separadas. En el fondo es una, digamos, una invasión indirecta de los intereses particulares sobre la política. Se produce un vaciamiento y el vaciamiento nos está llevando a una ruina política y económica. Y creo que hay grandes grupos que están organizados que todavía no quieren darse cuenta de que la situación se va a poner mucho más grave. Yo creo que los sectores medios, nosotros tenemos una gran clase empresarial mediana y pequeña, está sufriendo enormemente. Pero claro, se hace la idea de que la representación son los grandes grupos que pueden sobrevivir, pero los grupos pequeños y medios están prácticamente en la desesperación, a punto de explotar. Incluso, hay que decirlo, la CONFIEP se ha dividido. Se ha producido una división dentro de la CONFIEP. ¿Qué cosa significa? Que ya no existe una visión de intereses conjuntos de los sectores empresariales. Ni siquiera en ellos, que tienen una mirada la clase a partir de su propia experiencia, ¿no? Ha tenido tradicionalmente la CONFIEP una tradición pactista, ¿no? O sea, no ha sido una clase empresarial que ha defendido con energía sus intereses. Siempre ha pactado con el gobierno de turno. Ahora veo esas pero ahora incluyendo con Velasco, ¿eh? Incluyendo a Velasco. Pero ahora existe un sector dentro de los sectores empresariales que se da cuenta que el pactismo con el oficialismo es suicida para los grandes grupos, tal vez para los medianos y pequeños, para los más grandes tal vez no,
porque tienen más espalda, porque tienen relaciones transnacionales que los pueden sostener. Pero para los que dependen solamente de la realidad económica nacional, esto está diluyéndose y está en una pérdida de valor no solo del ciudadano, sino de aquel que está comprometido en un emprendimiento mediano y pequeño. Entonces, esos sectores ya no se sienten representados ni siquiera por sus representantes históricos, ni por la fórmula del pactismo. Entonces, hay que ver que todo esto se está produciendo y está generando un escenario complejo. Claro. Entonces, también creo que hay una especie de visión utópica o desentendida de los grandes sectores empresariales de lo que está pasando en la ciudadanía, ¿no? Y la pregunta que quedó pendiente, ¿cómo ves tú el caso del tratamiento que le está dando el Congreso a la denuncia sobre Dina Boluarte? Mira, yo creo que el Congreso le está dando el tratamiento de dilatar, porque el Congreso, si se ve en la obligación de tomar una medida contra Castillo, va a preferir a Dina Boluarte que ir directamente a un proceso electoral. Claro, ahí está. Eso es clave, ¿eh? Porque, es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen la imagen de lo que pasó con Vizcarra, donde ellos asumieron el Ejecutivo. Creo que en su idea no está, y no estoy diciendo que sea solamente el congresista ponente, creo que es un consenso de los que se llaman opositores también, que no quieren asumir y decir que asuma otro, a ver cuánto dura. O sea, estamos en el escenario de la irresponsabilidad, en el escenario de no dar una solución colorada, sino empezar a buscar 100 amarillas para ver cómo nos zafamos de esto. No, si Dina Boluarte cayera, el Congreso tiene inevitablemente, más temprano que tarde, llamar a elecciones y recortar su mandato. ¿Por qué? Porque a pesar que se pueda discutir si solamente es elección presidencial, a un año o al comienzo del segundo, pensar que el nuevo presidente va a gobernar con un Congreso preestablecido. Aún no teniendo obligación constitucional. La dinámica política. La dinámica política lo lleva. Y ellos están en la lucha de la supervivencia, porque lamentablemente, no quiero decir que son todos, pero hay una gran mayoría que está peleando por la quincena. ¿No? Por eso Caretas planteó y dijo, miren, ¿saben qué? Si se van, se les paga todo el periodo en su casa, con tal de que asuman y se vayan, lo cual me parece una idea, porque lo importante, hagamos una colecta nacional. El problema es eso. Si el problema es tu quincena, no te preocupes por ella, pero no nos sigas reventando la vida a todo el resto de peruanos. Sería un buen negocio. O sea, claro, el problema de 130 personas no puede ser un obstáculo para la solución de los millones. Lucro cesante que pagar. Pero te digo, no lo vean como un costo, veanlo como una inversión de cortar esta desgracia lo más rápido posible. Parece chiste, pero es importante, ¿eh? Es muy importante. Claro. De la misma forma, lamentablemente la dinámica del señor Castillo es la dinámica de un sindicalista. Parece que estuvieran hablando con Serpa Cartolín. Siempre se le proponen cosas y nunca acepta. Entonces, a él también hay que sentarse y decir, mira, aquí está tu señora, tus hijos y todo lo demás. Hay un avión para La Habana, lárgate y déjanos en paz. O sea, ya nos has dañado lo suficiente. Haznos un favor y hazte un favor a ti mismo. Pero si nosotros no planteamos salidas para aquellos en los cuales depende nuestra salvación y nuestra solución, pues estamos perdidos, ¿no? Muy bien. Muy bien, Fernán. Ha sido interesante escuchar tu punto de vista y tus ilustradas opiniones. Con nosotros terminamos esta edición del día de hoy, agradeciéndole por su gentil audiencia. Y les invitamos a seguir a través de la señal de la radio PBO, a través del 91.9 de la FM, programa que también sale en el portal de La Abeja y de las plataformas de la Coordinadora Republicana. Con Ángel Delgado y Jorge Villena y el doctor Altuve, ha sido todo hasta hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta el próximo.